En cuanto se abrió la pesada puerta de roble del piso en el barrio de Salamanca, una ráfaga de aire cálido inundó el rellano, trayendo consigo un aroma familiar y reconfortante a guiso de lentejas, un olor que se mezclaba con el polvo acumulado en los libros de la entrada. Era su primer permiso, y aunque el soldado Javier Núñez sentía una euforia contenida, notó cómo sus pasos se volvían pesados sobre el parqué encerado. Se esforzó por ignorar la rigidez de su cuerpo mientras se desataba las botas, notando un temblor incontrolable en la punta de sus dedos. Jamás habría imaginado que enfrentarse a su familia pudiera ser un acto tan aterrador. «¿Eres tú, Javier?», la voz alegre de su madre llegó desde la cocina, y en ese preciso instante su padre accionó el interruptor del salón. La luz brillante de los focos LED lo inundó todo y con ella se congeló cualquier conversación, cualquier atisbo de respiración. Lo que la luz reveló no fue al hijo y hermano que esperaban, sino un lienzo de dolor sobre el uniforme de campaña, un hematoma violáceo que se extendía por su mejilla y se hundía bajo el cuello de la guerrera, la marca inequívoca de unos dedos que habían apretado con saña su piel y unos párpados hinchados que apenas le permitían ver. Instintivamente Javier intentó calarse más la boina, pero su madre, Isabel, ya estaba a su lado. Con una delicadeza que contradecía la urgencia de su gesto, le levantó la barbilla. «¿Decías que esto era por el entrenamiento? ¿Qué clase de entrenamiento es este? ¿Una guerra?». Su voz, que al principio era un susurro tembloroso, se quebró hasta convertirse en un grito ahogado. Ricardo, su padre, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, mordiéndose el labio para contener una furia primigenia. Su hermana pequeña, Sofía, dejó caer el vaso que sostenía. El sonido del cristal al hacerse añicos contra el suelo fue como un disparo en el silencio denso que se había apoderado de la estancia. Y entonces todas las miradas se volvieron hacia el sofá, donde estaba sentado un anciano de pelo cano, el general Mateo Vargas. Su espalda, siempre erguida incluso después de la cena, se encorvó visiblemente en el momento en que sus ojos se posaron en el rostro de su nieto. Un teniente general del ejército de tierra retirado, una leyenda viva de las Fuerzas Armadas. Era un hombre de acero forjado en misiones internacionales y en los despachos más altos del Estado Mayor, un hombre cuyo rostro apenas había cambiado de expresión en los campos de batalla más cruentos. Pero ahora las venas de sus sienes palpitaban con furia, sus ojos enrojecidos parecían a punto de estallar y su respiración era un jadeo áspero, como si estuviera tragando fragmentos de metal. Javier, su voz era un trueno contenido, una ola a punto de romper. «¿Quién te ha hecho esto?». Javier negó con la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su abuelo. «Ha sido un accidente durante las maniobras, abuelo. Me caí». «Esa manía tuya de tocarte la oreja cuando mientes no la has corregido desde que eras un niño». La frase, precisa y letal como un disparo de francotirador, transformó el aire del salón en una atmósfera cargada de pólvora, a un paso de la detonación. El general Vargas se levantó lentamente. En contraste con su espalda recta, sus manos temblaban con una vibración casi imperceptible. Era la ira, contenida a duras penas. Consultó su reloj de pulsera, y como si hubiera tomado una decisión irrevocable, se dirigió a su dormitorio. Aún conservaba su uniforme de gran etiqueta colgado en el armario, protegido por una funda de plástico transparente que ahora rasgó sin miramientos. 3 estrellas de 8 puntas, los entorchados de teniente general, brillaban sobre el paño caqui. Los ojos de Javier se abrieron como platos, y su madre ahogó un grito. El armario olía a naftalina y a recuerdos, pero las insignias de plata relucían como las hojas de 3 bayonetas afiladas. El anciano general comenzó a abrocharse los botones dorados, uno a uno, mientras murmuraba para sí. «Retirado, sí, pero el uniforme es el mismo. Y yo todavía no estoy muerto». Una vez vestido, se plantó frente al espejo del armario. Entre las arrugas que la guerra y el tiempo habían grabado en su rostro, la máquina de acero que siempre fue pareció volver a la vida. En el instante en que las 3 estrellas brillaron sobre sus hombros, Mateo Vargas ya no era un jubilado, era la encarnación de la autoridad. Se dirigió directamente a la pared del salón, donde colgaba enmarcado un antiguo guión de su unidad, lo descolgó, lo enrolló con gesto resuelto y posó una mano en el hombro de Javier. El silencio era total. El general asintió con firmeza a su familia. «Nos vamos a la base. Ahora mismo».
Su hijo Ricardo intentó detenerlo. Papá, por favor, ya estás retirado. Es plena noche, ¿cómo vas a presentarte allí? La jubilación afecta al servicio activo, Ricardo, no al sentido de la justicia. Ese sigue en activo. El general sacó su teléfono móvil, marcó un número corto que sabía de memoria y con la misma voz clara y grave con la que habría dirigido una operación militar, habló. Habla el general Vargas. Preparen un vehículo de inmediato. Destino, Base San Jorge, Zaragoza. Al otro lado de la línea, una voz joven y cargada de disciplina respondió con un sonoro «a sus órdenes, mi general». Colgó la llamada y se calzó las botas militares. Cada paso resonaba en el parqué como un martillo, dirigiéndose hacia la puerta. Cuando el pomo giró, una corriente de aire frío pareció barrer el salón. Javier, con los puños apretados, apenas pudo tragar saliva. Detrás de la espalda de su abuelo, el paisaje nocturno de Madrid parecía abrirse como si un relámpago lo hubiera partido en dos. Sofía lloraba en silencio y su madre le apretó la mano con fuerza. Su padre, tras un instante de vacilación, adoptó la posición de firmes y saludó militarmente a la espalda de Mateo Vargas mientras éste cruzaba el umbral. La puerta se cerró con un golpe seco y la casa, hasta entonces un remanso de paz, se convirtió en el ojo de un huracán que acababa de nacer. Y esa noche en la quietud de Madrid, 3 estrellas volvieron a ponerse en movimiento. Una solitaria Bamtac del ejército rasgaba el silencio de la autovía A2 en plena madrugada. Los faros del vehículo militar lamían el asfalto negro, abriendo un túnel de luz en la oscuridad mientras el general Mateo Vargas, sentado en el asiento del copiloto, no cerró los ojos ni un solo instante. El cuello rígido del uniforme de gala parecía estrangularle, pero hacía mucho que había olvidado esa presión. En su mente solo había una imagen, repetida en un bucle infinito, el rostro amoratado de su nieto, sus ojos llenos de un miedo tembloroso, un nudo que se le había instalado en la garganta y en el alma. Al pasar por el puesto de control de la entrada de la base, el joven soldado de guardia se quedó paralizado al ver las 3 estrellas en el distintivo del vehículo. Su mano se alzó automáticamente para saludar, pero bajo el casco un pánico desconocido se apoderaba de él. Mateo Vargas devolvió el saludo sin mediar palabra, con la mandíbula tan apretada que los tendones del cuello se le marcaban bajo la piel. El vehículo se detuvo en una explanada oscura cerca del edificio de la compañía. Antes incluso de que la puerta se abriera por completo, el general ya había puesto un pie en el suelo. El sonido de sus botas contra el hormigón resonó en el aire helado de la madrugada aragonesa, un eco metálico que parecía hacer temblar el propio amanecer. El pasillo del cuartel estaba sumido en una penumbra que parecía engullir los susurros y las respiraciones contenidas de la noche. El oficial de servicio, un joven alférez, corrió a encender las luces, pero se quedó mudo ante la presencia imponente de Vargas. Aunque fuera un general retirado, su irrupción en plena noche era una clara violación del reglamento, pero en ese momento, el reglamento era un mero papel frente a una leyenda viviente. El alférez, tras un rápido cálculo mental, desistió de citar la normativa y se limitó a seguirlo, en un estado de máxima tensión. De repente un graznido metálico brotó del viejo altavoz del pasillo, la diana que anunciaba el nuevo día. Toda la compañía, en pie. A formar. La voz estaba rota por el sueño, pero el tono era marcial. Al instante las puertas metálicas de los dormitorios se abrieron con un estruendo, como fichas de dominó cayendo una tras otra. Los soldados, frotándose los ojos, salieron corriendo y formaron en el pasillo mal iluminado. El arrastrar de zapatillas de ducha se mezclaba con el chasquido de las boinas al ser ajustadas. Mateo Vargas observaba la escena en silencio, viendo cómo había despertado a un edificio entero. Eran los hijos de alguien, el futuro de alguien. Y entre ellos estaba el que más le importaba. Su mirada recorrió los rostros de los soldados, uno por uno, y en la parte trasera de la formación, le pareció ver cómo la culpa y la tensión se materializaban en 2 figuras que intentaban esconderse. El capitán de la compañía, un paso al frente, ordenó con voz grave. El capitán Diego Salas, con el rostro desencajado, avanzó con torpeza. Aún no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, solo la nuez de su garganta se movía arriba y abajo. Soy el capitán Diego Salas, al mando de la 3ª compañía del batallón de infantería. ¿Puedo saber qué ocurre a estas horas, mi general? Tráigame la lista de personal de la compañía.
La frase, corta y afilada, le rozó el cuello como el viento helado del Moncayo. Fue entonces cuando el capitán Salas se dio cuenta de que no se enfrentaba a una visita ordinaria. Mientras esperaba la lista, la tensión entre los soldados se podía cortar con un cuchillo. A lo lejos el altavoz general de la base emitió una serie de pitidos, y poco después el comandante del batallón, alertado por el oficial de servicio, llegó corriendo sin aliento. Fue entonces cuando los ojos del capitán Salas se fijaron por primera vez en las sombreras del anciano. 3 estrellas. La respiración se le cortó en seco. Aquellas insignias, aunque ya no figuraran en el organigrama activo, aún poseían un peso incalculable. El capitán, ahora con un tono mucho más respetuoso, intentó razonar. Mi general, a estas horas, los soldados. La negligencia que has cometido no entiende de horarios, capitán. Vengo de ver una prueba tan clara como el rostro de mi nieto. La voz de Vargas, aunque baja, resonó en las paredes del pasillo. La mirada del capitán Salas vaciló. Me informaron de que fue un accidente durante unas maniobras. No me hagas repetirlo. Vargas tomó la lista que le ofrecían y su dedo índice se posó sobre un nombre. Cabo primero Adrián Morales. Y luego sobre otro. Soldado, Sergio Ríos. El odio que sentía en la punta de su dedo era más oscuro que la tinta impresa en el papel. Levantó la vista y volvió a mirar a la formación. Morales. Al final de la fila, una expresión de suficiencia se congeló en el rostro de un joven corpulento. Hombros anchos, antebrazos como mazas. Era el típico soldado que vivía en la fantasía de ser el rey de la compañía. Pero ante aquella voz de mando, su arrogancia se hizo añicos como una copa de cristal. Un paso al frente. Adrián Morales avanzó con los labios temblando. Acababa de comprender lo que era una mirada que no contenía ni una pizca de miedo hacia él. Inmediatamente después, Ríos también fue llamado. Ambos se quedaron plantados uno al lado del otro, encogidos bajo la luz plateada que emanaba de las estrellas del general. De repente un murmullo recorrió la formación, la palabra por fin escapando como un suspiro de alivio de la boca de alguien. Mateo Vargas esbozó una media sonrisa, carente de alegría. Remangaos las mangas de la guerrera, ordenó. Cuando lo hicieron, en los antebrazos de ambos se veían hematomas azulados, marcas de golpes que a su vez delataban la rabia reprimida de otros soldados. La terrible estructura del maltrato, donde el verdugo es a su vez víctima, quedó expuesta en toda su crudeza. ¿Es este vuestro trofeo de guerra?, preguntó Vargas, sin mover una sola ceja. Pues la marca que yo voy a dejar en vuestras mentes será mucho más profunda y duradera que cualquier moratón que hayáis hecho con vuestras propias manos. En ese preciso instante un vehículo oficial con las luces azules parpadeando se detuvo frente al edificio. La puerta se abrió de golpe y una gorra de plato con 2 estrellas de 8 puntas apareció en el umbral, recortada contra la luz del alba. Era el general de división Felipe Serrano, jefe de la brigada. Subió los escalones de 2 en 2 y saludó con rigidez. Mi general, a sus órdenes. Solo dígame qué ha ocurrido. En su voz se notaba la urgencia, pero también el miedo ante el bombardeo que intuía que estaba a punto de caer sobre él y sus hombres. Mateo Vargas se giró lentamente para mirarlo. Felipe. Esto ha ocurrido en mi compañía. Y desde hoy, ta vergüenza es también la vergüenza de mi brigada. Justo cuando terminó de hablar, el segundero del reloj de pared hizo un clic, y marcó las 4:15 de la madrugada. Sonó como el tañido de una campana fúnebre, anunciando el fin de la impunidad en la base. Vargas inspiró profundamente como un comandante a punto de dar la orden de ataque. A partir de ahora, pregunto yo. Quiero saber quién, cuándo, dónde y por qué. Y haré que habléis todos. La mentira se quebrará aquí mismo, y la verdad se tragará la carrera de más de uno. El pasillo silencioso se tensó hasta el límite, como el aire en una trinchera antes del asalto. Los soldados comprendieron que aquello no era una inspección. Aquello era el comienzo de una guerra. En algún lugar del edificio un fluorescente parpadeó y se apagó, y al pie de la escalera, el llanto ahogado de alguien finalmente se rompió con acento. En el frío aire de la madrugada,
con 3 estrellas enfrentadas a 2, la oscuridad que anidaba dentro de la brigada Aragón y quedó expuesta, desnuda, como si un gigantesco foco la hubiera iluminado de repente. Y allí mismo Mateo Vargas endureció su resolución. El castigo que iba a imponer sería mucho más profundo que las heridas grabadas en la cara de su nieto. El aire de la madrugada estaba cargado de un silencio denso, a punto de quebrarse. La luz de los fluorescentes que bañaba el suelo del pasillo parpadeó, y el eco de las botas militares resonó frente a cada dormitorio. El general de división Felipe Serrano le arrebató el radiotransmisor al oficial de servicio y llamó simultáneamente al comandante del batallón, al capitán de la policía militar y al jefe del servicio médico. Mientras las respuestas se solapaban en el altavoz, Mateo Vargas se plantó frente a la formación. Su aura era tal que ni siquiera su antiguo subordinado, el general Serrano, se atrevía a intervenir. Morales. Ríos. Si sois hombres, decidme exactamente cómo de fuerte fue vuestro puñetazo. El cabo Morales tragó saliva y bajó la cabeza. Solo era una broma, mi general. ¿Una broma? Vargas dio un paso hacia él, y los hombros del cabo se encogieron. Esa broma le ha fracturado un pómulo a un compañero. Y supongo que constará en su historial médico. El oficial médico, que había llegado a toda prisa, le entregó a Vargas una copia impresa del informe de Javier. La radiografía mostraba una microfractura y contusiones severas. Vargas levantó el documento mostrándolo a todos los soldados. ¿Es esto el resultado de una broma? ¿Acaso se está riendo el hueso? De repente, desde el fondo de la formación, se escapó un sollozo reprimido. Cuando Vargas levantó la vista hacia las cabezas gachas, una oleada de temblores recorrió las filas. Finalmente un soldado raso levantó una mano temblorosa. Yo intenté denunciarlo, pero el capitán Salas me dijo que aguantara y que no le diera importancia. El comandante del batallón, que subía las escaleras a trompicones, se quedó helado al oír aquello. El rostro del capitán Salas se tornó blanco como el papel. ¿Es la negligencia parte de su cargo, capitán? La voz de Vargas fue un latigazo. Deje constancia por escrito del motivo por el que bloqueó el informe. Usted tampoco se librará de su responsabilidad. En ese momento, la puerta lateral del edificio se abrió de golpe y un pelotón de la policía militar entró a paso ligero. El capitán al mando con su brazalete negro, saludó al general de división y le entregó un formulario para la custodia del detenido. Serrano miró el papel por un instante y con mano temblorosa estampó su firma. La punta del bolígrafo casi rasgó el papel. El sonido metálico de los grilletes al cerrarse resonó en todo el pasillo. Morales se resistió débilmente antes de caer de rodillas, mientras que Ríos, pálido como un muerto, solo movía los labios sin emitir sonido. Entre las filas de soldados, se oyeron respiraciones contenidas y sollozos ahogados. Alguien se armó de valor. A mí también me pegaron. Y a mí. Como una presa que se rompe, los testimonios de los soldados maltratados comenzaron a brotar. Quemaduras de cigarrillo en el dorso de la mano, fisuras en las costillas, la paga extra robada en la cantina. Mateo Vargas anotaba cada detalle, dibujando círculos rojos junto a los nombres de los culpables. Aquellos círculos eran las coordenadas de unas heridas que ya no podían ocultarse. A través del radiotransmisor llegó la noticia de que la asesoría jurídica de la base había declarado la alerta. Simultáneamente se informó de la situación al general de brigada Armando Morales, padre del cabo Morales y una figura influyente en el Estado Mayor. El general Serrano, al recibir la llamada, se quedó rígido como una estatua. Pero antes de que la voz autoritaria al otro lado de la línea pudiera empezar a presionar, Vargas le arrebató el teléfono. General Morales, ¿recuerda quién soy? Un silencio tenso. Es su hijo el que ha hecho esto. Si intenta protegerlo, le juro que lo primero que haré será arrancarle esas estrellas del hombro. Clic. La llamada se cortó y la respiración de Serrano se volvió audible. Agachó la cabeza, incapaz de replicar. A las 5 de la mañana, el altavoz del recinto cobró vida. Todos los efectivos, formen inmediatamente en el patio de armas. La voz que resonó por toda la base era una orden de convocatoria de emergencia sin precedentes.
La noticia de que había sido emitida personalmente por un teniente general retirado se extendió como la pólvora. Frente a los cientos de soldados reunidos en el patio de armas, Mateo Vargas subió al estrado. Sobre el suelo helado, las botas de los soldados temblaban. Bajo un cielo oscuro justo antes del amanecer, las 3 estrellas parecían vigilar a todo el ejército. A partir de este momento, esta brigada queda bajo el control de un equipo de investigación especial. Actos de abuso, extorsión, acoso, denúncienlo todo. Quien encubra será considerado cómplice. Yo protegeré personalmente el valor de quienes denuncien. Cuando terminó de hablar, una mezcla de emociones complejas cruzó los rostros de aquellos jóvenes uniformados. Algunos apretaron los puños conteniendo las lágrimas. Otros dejaron escapar un suspiro de liberación. Cuando el sol comenzó a asomar por las montañas del este, 4 furgones de la policía militar, con Morales, Ríos y otros 6 implicados a bordo, abandonaron el patio de armas. Cada vez que las rejas de los vehículos traqueteaban, un grito de júbilo contenido estallaba en la retaguardia de la formación. El general de división Felipe Serrano, con la cabeza gacha, volvió a saludar desde debajo del estrado. Mi general, en nombre de toda la brigada, le pido disculpas. Mateo Vargas cerró brevemente los ojos antes de responder. Las disculpas no deben venir de ti, sino del sistema. A partir de hoy, haz las cosas bien. El sol rojo acababa de nacer. Bajo un cielo donde las estrellas de la noche habían perdido su brillo, una vieja bandera de España ondeaba en el centro del patio. Abriéndose paso contra el viento, Mateo Vargas bajó lentamente del estrado. Tras sus pasos, el silencio tenso de los soldados comenzaba a transformarse en determinación. Quizás aquel fue el primer amanecer en que la tropa empezó a confiar en sus mandos. Cuando el sol se situó en lo más alto, el suelo de tierra del patio de armas brillaba con un tono dorado. Tras la formación de emergencia, los soldados regresaron a sus cuarteles, pero nadie respiraba con normalidad. Los teléfonos móviles, sacados a escondidas de los bolsillos, no dejaban de vibrar. En cuestión de horas, las redes sociales y los foros anónimos se inundaron de publicaciones con el titular: un general de 3 estrellas legendario se persona en la Brigada Aragón. En la propia intranet del ejército se publicó el procedimiento para contactar con el equipo de investigación especial, y los pasillos se llenaron de murmullos incesantes. Soldados que normalmente pasaban desapercibidos se miraban y susurraban: ¿de verdad crees que algo va a cambiar? Mateo Vargas se instaló en un despacho improvisado en la asesoría jurídica de la base. El general Serrano, en la habitación contigua, no paraba de informar a sus superiores, mientras el capitán de la policía militar, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, recopilaba declaraciones de las víctimas. Solo durante la mañana, se recibieron más de 30 denuncias. El número de víctimas ascendía a 17. El rostro de Javier había sido la mecha que había hecho estallar todo un polvorín. Un oficial de servicio le dejó una taza de té y preguntó con cautela: «Mi general, ¿debería almorzar?». Vargas ni siquiera cogió la taza. Siguió pasando páginas de los informes. Las manecillas del reloj que llevaba tatuado en la muñeca ya habían pasado de las 12. En el tiempo que tardo en comer, puedo leer una línea más de un informe. Tráeme más café. El oficial hizo una profunda reverencia y se retiró. En ese momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente y un hombre de mediana edad, bien afeitado y con un maletín, entró en la sala. Lucía el uniforme del cuerpo jurídico militar, con la insignia plateada de general de brigada. Era el jefe de la Fiscalía Militar, enviado directamente desde Madrid. Saludó formalmente y sin preámbulos, se sentó en la improvisada mesa y desplegó sus documentos. Mi general, los cargos son complejos: abuso de autoridad, extorsión, lesiones y encubrimiento. Y uno de los principales sospechosos es familiar directo de un oficial de alto rango en activo. Lo sé, respondió Vargas con firmeza. Por eso le he llamado. El fiscal suspiró profundamente y pasó una página. Hay demasiados testimonios. La responsabilidad de la cadena de mando, desde el capitán hasta el general de división, es evidente. Incluso hay indicios de interferencia desde más arriba. Pero el verdadero problema es el general de brigada Armando Morales. En cuanto Vargas pronunció su nombre, el fiscal asintió.
El general Morales ya ha empezado a mover sus hilos. Presiona a los medios, llamadas a la cúpula de personal, incluso ha contratado a un bufete de abogados civil. Intentará forzar un acuerdo y una reducción de la pena antes de que el escándalo se haga más grande. Mateo Vargas cerró la carpeta y se levantó. Se acabaron los acuerdos. A partir de ahora, solo existen la ley y el reglamento. Cogió su gorra y salió al pasillo. De camino a la sala de prensa improvisada, su teléfono no dejó de sonar. El jefe del mando de personal del Ejército de Tierra, la Inspección General del Ministerio de Defensa, incluso un asesor de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Todos con una sola voz le pedían calma, discreción y sobre todo, que protegiera la imagen de la institución. Cada vez Vargas simplemente apagaba el teléfono. En la sala de prensa, los flashes de las cámaras y los blocs de notas de los periodistas brillaban como cuchillas afiladas. Los corresponsales de defensa lanzaron preguntas provocadoras. No es una extralimitación que un general retirado interfiera en una investigación militar, no se trata de una venganza personal. Vargas se ajustó la guerrera y declaró de forma concisa. Esto no es personal. La única razón por la que he vuelto a ponerme este uniforme es para no olvidar el peso de la responsabilidad. Mis 3 estrellas las gané con la sangre y el sudor de los soldados que sirvieron bajo mi mando. Hoy he venido a defender sus lágrimas. Los flashes estallaron sin cesar. Aquellas palabras tenían más fuerza que cualquier comunicado oficial del Ministerio de Defensa. Al fondo de la sala, un abogado de un prestigioso bufete vestido de civil, observaba la escena con los brazos cruzados y sin expresión. En la pantalla de su móvil, un mensaje de texto del general Morales decía: guerra mediática perdida. A las 3 de la tarde, la Fiscalía Militar finalizó la lista de acusados para la vista de prisión preventiva. El cabo Morales, el soldado Ríos y otros 6 cómplices. El capitán y el comandante por negligencia. Y por abuso de autoridad, el general de brigada Armando Morales. 12 acusados y 23 víctimas. La mayor investigación interna en la historia de la brigada. Pero al caer la tarde, llegó un contraataque inesperado. Un fax oficial, enviado en nombre de un alto cargo del Ministerio de Defensa, llegó a la base. El documento, bajo el pretexto de una reorganización de la jurisdicción, ordenaba que parte del caso fuera transferido de la Policía Militar a la Fiscalía del Tribunal Militar Central en Madrid. En apariencia era una medida procesal, pero en realidad, era una táctica para ganar tiempo. En los pasillos los oficiales, nerviosos, se pasaban copias del fax y susurraban: están intentando quitarnos el caso desde arriba. Vargas llamó inmediatamente al fiscal. Si les dejamos ganar tiempo, las pruebas desaparecerán y las víctimas volverán a guardar silencio. El fiscal dudó. Mi general, esto ya no es un asunto militar, es político. Si usted, como retirado, sigue al frente, podría haber consecuencias negativas. Por eso mismo me necesitan. Vargas le dio una palmada en el hombro. Usted, como fiscal en activo, fuerce el procedimiento legal. Yo, desde la retaguardia, movilizaré mi red de contactos de mis tiempos como general para persuadir a los medios, al Congreso y a las asociaciones de veteranos. A ver quién cae primero. Esa noche la videoconferencia de seguimiento en el cuartel general del Ejército fue un campo de batalla sin precedentes. El general Morales, a través de la pantalla, gritaba a sus subordinados: es una simple pelea entre novatos. ¿Van a manchar mi honor por un accidente de cuartel? Su puño golpeó la mesa, haciendo temblar el monitor. Frente a él estaban el fiscal militar y el asesor jurídico jefe, que sostenía firmemente una copia del Código Penal Militar. General, su hijo no solo causó lesiones graves, sino que ordenó que se manipulara el informe médico. Eso es abuso de autoridad y obstrucción a la justicia, delitos muy graves. Un archivo con cientos de páginas de pruebas se compartió en tiempo real, y el silencio se apoderó de la sala de reuniones virtual. A la mañana siguiente todos los periódicos nacionales abrían con el mismo titular: un legendario general destapa una trama de abusos en el ejército por la agresión a su nieto. Cero tolerancia, investigado hasta un general de brigada. En la sala de espera del Hospital Militar de Zaragoza, donde Javier recibía tratamiento, las noticias mostraban las mismas imágenes.
Otros soldados heridos se giraban para mirarlo. Javier, al cruzar sus miradas, bajó la cabeza sin decir nada. Pero en el fondo de su pecho, algo cálido empezaba a crecer. La injusticia, que tanto tiempo había soportado en silencio, por fin salía a la luz. A las 10 de la mañana, en el pasillo del juzgado militar, Morales apareció arrastrando la cadena de sus grilletes. El sonido de los obturadores de las cámaras fue una explosión, y tras él, se oía la respiración contenida de los soldados, una mezcla de alivio y júbilo reprimido. La mirada de Morales buscaba desesperadamente a su padre entre la multitud, pero el general estaba demasiado ocupado enfrentándose a los periodistas. En ese instante su hijo comprendió por primera vez que el poder en el que había confiado era el primero que le daría la espalda. Mientras tanto, en el cuartel de Javier, se estaba reorganizando la distribución de las literas. El capitán había sido relevado de su mando y el comandante puesto en situación de servicio no activo. El nuevo capitán, enviado en comisión de servicio, declaró en su primera formación: un soldado que golpea a otro soldado es como si se disparara a sí mismo. Los soldados, por primera vez, no bajaron la mirada. En su lugar, un tímido aplauso comenzó en un rincón y se extendió por todo el pasillo. A la misma hora, en la Comisión de Defensa del Congreso, Mateo Vargas testificaba como experto invitado. Habiendo renunciado a los privilegios de su retiro, se subió al estrado y, con voz firme y clara, dijo: el ejército debe moverse por el deber, no por la jerarquía. 3 estrellas, 2 estrellas, existen para garantizar la seguridad de un solo soldado. Espero que esta sesión sea el punto de partida para que nuestras Fuerzas Armadas dejen de considerar la sangre de nuestros soldados como un coste asumible. El eco de sus palabras, amplificado por los micrófonos, se mezcló con el tecleo de los portátiles de los periodistas. Miró hacia el fondo de la sala y asintió a alguien. Allí, con el vendaje ya retirado y una cicatriz aún visible en la mejilla, estaba su nieto, Javier, luciendo la nueva insignia de cabo que acababa de recibir. La mirada de Mateo Vargas era serena, pero en su interior, la llama que ni siquiera décadas de servicio habían podido apagar, ardía de nuevo. Un rayo de sol se coló entre las columnas del Congreso, tiñendo de oro las insignias del uniforme del anciano general. Las estrellas estaban un poco deslucidas por el tiempo, pero su brillo era, si cabe, más intenso que nunca. La sala de servidores del centro de mando de la base, registrada por la policía militar, estaba plagada de precintos rojos que ondeaban con la corriente del aire acondicionado. La oficina del general Armando Morales no fue una excepción. A las 3 de la madrugada, el estruendo de los agentes al entrar sorprendió a sus ayudantes intentando destruir documentos en una trituradora, pero el motor se sobrecalentó y se detuvo. El juego había terminado. En cada caja de archivo precintada, se leían las palabras: abuso de autoridad, obstrucción a la justicia. Frente a los servidores parpadeantes, Mateo Vargas observaba en silencio el proceso de copia de datos. A sus más de 70 años, las venas de sus ojos estaban marcadas por el cansancio, pero su mirada no perdió el foco ni un segundo. Al mismo tiempo, en el Tribunal Militar Central de Madrid, los jueces de la Sala Especial pasaban la noche en vela leyendo los sumarios. 12 acusados, 3 tomos de cargos. En el pasillo exterior, los logos de las cadenas de televisión brillaban como luces de neón. La época de los titulares sensacionalistas sobre el hijo del general había pasado. Ahora el caso se había convertido en el epicentro de una tormenta de 3 frentes: los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, el corporativismo de la élite militar y la necesidad de una reforma institucional. Justo después de que el último recurso del abogado para evitar la prisión preventiva fuera desestimado, Adrián Morales, tumbado en su celda de aislamiento, se golpeó la cabeza 3 veces contra la pared. Mi padre me ha abandonado. La sangre comenzó a brotar de su frente. Un funcionario, tras recibir una llamada, abrió la puerta de acero con un chirrido. Al otro lado del teléfono, el general Morales habló con un tono completamente distinto. Hijo, ya no puedo hacer nada por ti. Te lo ruego, pide perdón de verdad. Cuando la llamada terminó, Adrián lloró sin hacer ruido. El sonido del vacío y la desesperación, un sonido que jamás había oído desde su posición de poder, resonaba ahora en el techo de su celda. Javier, mientras recibía terapia psicológica en el hospital militar, revisaba cada día el estado del proceso judicial.
La insignia de cabo todavía le resultaba extraña en el uniforme, pero ya no bajaba la cabeza. Cuando la psicóloga le preguntó, ¿ha desaparecido el rencor?, Javier guardó silencio un momento y luego respondió, el rencor no ha desaparecido, ha cambiado de dirección. Ahora siento que debo convertirme en el escudo de alguien. Su voz apenas vacilaba. A finales de junio, mientras el calor apretaba, la Comisión de Defensa del Congreso celebró una audiencia oficial. En la primera fila de los invitados estaba Mateo Vargas, en la tercera, las familias de los soldados heridos, y en la última, la esposa del general Morales. El jefe de la Fiscalía Militar, desde el estrado de los ponentes, presentó un borrador de un plan integral de 5 puntos para erradicar el abuso. Principio de separación inmediata de víctima y agresor, política de tolerancia cero para el encubrimiento de los mandos, un sistema de inspecciones conjuntas permanentes, formación obligatoria en derechos humanos y fortalecimiento de la independencia de la Policía Militar y la Fiscalía. La sala, inicialmente en silencio, estalló en un aplauso unánime. Pero esa noche la verdadera batalla estalló en la sombra. Las cámaras de seguridad del aparcamiento subterráneo del Ministerio de Defensa grabaron a 3 hombres no identificados intentando forzar la puerta de la sala de servidores. Uno de ellos fue identificado como un antiguo asistente personal del general Morales. Este hecho destrozó por completo el argumento de que se trataba de un incidente aislado. Corrupción interna, encubrimiento organizado, abuso de poder. Los periódicos imprimían nuevos titulares antes de que la tinta del día anterior se secara. 2 días después de la audiencia, comenzó el primer juicio militar formal. El suelo del tribunal resonaba con el sonido mezclado de botas y zapatos de vestir. Javier, de pie al fondo de la sala, observaba a Adrián Morales, que sollozaba con la cabeza gacha en el banquillo de los acusados. La pregunta del juez presidente fue incisiva. El acusado golpeó al demandante en la cara, causándole una microfractura en el pómulo. ¿Lo admite? Sí, lo admito. El altavoz del tribunal transmitió la voz temblorosa del que una vez fue el rey de la compañía. Después, cuando el soldado Ríos confesó con voz quebrada, fue por orden mía, un murmullo recorrió la sala, pero se calmó rápidamente. Desde algún lugar entre el público se oyó un breve suspiro. El juez fijó la fecha para la sentencia una semana después. A la salida, mientras los flashes de los periodistas explotaban, alguien gritó una pregunta a las víctimas. Javier se acercó al micrófono y respondió brevemente, las cicatrices se quedarán, pero ya no tengo miedo. Un ejército que no cambia es mucho más aterrador. Esa frase se convirtió en el titular del telediario de la noche. Ese fin de semana, Mateo Vargas asistió a una ceremonia en memoria de los caídos en el cementerio de la Almudena. No llevaba uniforme, pero su postura erguida bajo su pelo blanco delataba al militar. Tras guardar un minuto de silencio frente al monumento, llamó a Javier a un lado, lejos de los periodistas. Temía que el rencor me destruyera, Javier. El joven levantó la vista. Pero tú te mantuviste firme por todos, abuelo. Un familiar de un veterano de guerra que pasaba por allí se detuvo y dijo, «Hizo usted lo correcto, mi general». Mateo Vargas devolvió el saludo presintiendo el final de la tormenta que se avecinaba. Juicios, sanciones, reformas, todo estaba apenas comenzando. Pero la luz sin miedo que brillaba en los ojos de su nieto era como una antorcha que superaba las cadenas de una época que él nunca pudo romper. El día antes de la sentencia, agentes del Servicio de Inteligencia Militar trasladaron a 6 de las víctimas a un lugar seguro como parte de un programa de protección de testigos. Un sedán negro intentó seguirlos pero desistió, dejando en el asfalto la marca de un frenazo, una amenaza silenciosa. Al día siguiente la policía militar recogió huellas dactilares del vehículo y confirmó que pertenecían a un oficial retirado cercano a Morales. El informe fue compartido inmediatamente con la fiscalía. La mañana de la sentencia, frente al tribunal, una fila de soldados sostenía pancartas caseras. En ellas se leía, «No es un veterano, es un compañero, encubrir no es servir, la justicia no se va de permiso». Los soldados que no consiguieron entrada siguieron el juicio en directo por sus teléfonos. La sentencia se leyó a las 3 de la tarde. El segundero del reloj del tribunal marcó la hora con un clic metálico. Acusado Adrián Morales, condenado a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de lesiones, detención ilegal y abuso de autoridad.
Acusado Sergio Ríos, condenado a 3 años de prisión. Los 6 cómplices, penas de entre 1 año y medio y 2 años. Capitán Diego Salas, 2 años de prisión y expulsión del servicio. Comandante 1 año de prisión con suspensión de pena. General de brigada Armando Morales, relevo del cargo y procesado por abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Cuando terminó la lectura, el aire del tribunal era irrespirable. Pero desde un rincón del público estalló un aplauso. Un par de palmadas se convirtieron en una ola que se extendió por el pasillo, las escaleras y hasta la plaza exterior. Alguien lloró. Alguien abrazó a su hermano en silla de ruedas. Y alguien, todavía de permiso, llamó a un compañero con manos temblorosas para decirle: «Lo hemos conseguido». Al salir del tribunal, un periodista le preguntó a Javier: «¿Cree que esto ha terminado?». Javier bajó la cabeza un momento y luego la negó lentamente. «No. Creo que esto es solo el principio». Detrás de él, Mateo Vargas se acercó y rodeó el hombro de su nieto con el brazo. Bajo la luz del sol de la tarde, las sombras de los dos se fusionaron en una sola, una sombra larga y sólida que parecía unir las 3 estrellas del general con la insignia recién estrenada del cabo. Y en el cielo, las nubes oscuras comenzaron a dispersarse, abriendo paso a un claro de azul de finales de verano. Un botón del uniforme brilló con el viento. La sentencia de hoy no era una lápida para enterrar el pasado, sino la mecha de un nuevo comienzo. Mateo y Javier, en silencio, levantaron la vista hacia ese cielo. Entre el azul, una promesa transparente pero firme parecía fluir. Tras el juicio, la atmósfera dentro y fuera de la base seguía siendo incandescente, como las brasas de un fuego que se resiste a apagarse. Al día siguiente de la sentencia, los muros del tribunal militar amanecieron cubiertos de grafitis, una mezcla de rabia y esperanza. Protejamos al verdadero compañero. El silencio es complicidad. Una patrulla intentó borrarlos con pintura, pero alguien volvió a escribirlos con letras aún más claras: aunque lo borres, lo que queda es la determinación de no retroceder. El general Morales, antes de ser encarcelado, declaró en su alegato final que el honor del ejército ha sido destruido. Sin embargo, sobre el escritorio que él dejó vacío, el nuevo general de brigada colocó un archivador transparente. En la primera página, subrayada en rojo, se veía la propuesta de una nueva directiva: relevo inmediato del cargo en casos de abuso o encubrimiento. Junto a ella, un bolígrafo esperaba una firma. El viejo honor había desaparecido, pero un nuevo tipo de honor comenzaba a llenar ese espacio. En una semana, la brigada se transformó en un laboratorio de cambio. Se instalaron buzones de denuncias anónimas en cada compañía, y las patrullas de la policía militar intensificaron sus rondas nocturnas. Pero lo más importante fue que la charla sobre derechos humanos antes del toque de retreta dejó de ser un trámite para convertirse en un verdadero foro de debate. Al principio los soldados, incómodos, bajaban la cabeza, pero poco a poco empezaron a hablar de lo que habían sufrido o presenciado. Y cuando a alguno se le quebraba la voz, alguien por detrás le daba una palmada en la espalda. Estaban aprendiendo que el valor en el ejército ya no era la capacidad de soportar la violencia, sino de enfrentarla. Sin embargo, la resistencia fue feroz. Algunos oficiales relevados de sus puestos utilizaron foros anónimos para difundir la idea de que la disciplina militar se está desmoronando por culpa de la lógica civil. Incluso se tejieron teorías conspirativas que afirmaban que el legendario general había sido utilizado políticamente. Esas publicaciones acumulaban cientos de comentarios en minutos, creando la ilusión de que se podía volver al pasado. En algunas unidades más aisladas, se detectaron casos de ostracismo hacia los soldados que habían denunciado, acusándolos de ser la vergüenza de la unidad. Javier, en su primer fin de semana tras reincorporarse, organizó un encuentro con otras víctimas en un espacio improvisado de la base. Se acercó al micrófono y tras aclararse la garganta, habló con calma. Lo que me pasó no fue por mala suerte, fue porque el sistema era defectuoso. Si hoy dejamos de testificar, alguien más tendrá la misma mala suerte. Antes de que terminara, una mano se alzó enérgicamente al fondo. Era un soldado con una cicatriz en la cara. Yo también quiero hablar. Al instante 5 o 6 manos más se levantaron. El miedo que flotaba en el aire se transformó en una silenciosa determinación.
El encuentro se retransmitió en directo por el canal interno de la base. El mismo canal donde antes resonaban los insultos y las risas de los agresores, ahora estaba lleno de una sinceridad más profunda que la sangre. Lejos de allí, en Madrid, los padres de un nuevo recluta que vieron la retransmisión llamaron de madrugada al teléfono de atención del Ministerio de Defensa para dar las gracias. Creemos que el lugar donde va a servir nuestro hijo será un poco mejor. El peso de las estrellas, del que había hablado Mateo Vargas en el Congreso, por fin parecía trasladarse a los hombros de los soldados. Pero la resistencia final surgió del lugar más oscuro. Tras la confirmación de la sentencia, un familiar del cabo Morales, director de una empresa contratista de defensa, fue detenido por intentar sobornar a un testigo. Había ofrecido una gran suma de dinero a la familia de una de las víctimas para que se retractaran y ante su negativa, los amenazó diciendo que en el ejército estarían acabados para siempre. En su teléfono móvil, incautado por la fiscalía, se encontró un chat de grupo donde se leían mensajes de burla como: a un abuelo de 3 estrellas se le entierra con una buena campaña mediática. Esa noche, al conocer la noticia, Mateo Vargas se sentó en el estudio de su casa y sacó una vieja caja con sus condecoraciones. Mientras acariciaba con la yema de los dedos una medalla al mérito en combate, suspiró profundamente por primera vez. La comprensión de que esta batalla podría ser más larga que cualquier guerra le oprimió el pecho. En ese momento sonó el timbre. Al abrir la puerta, vio a Javier, que acababa de llegar de la base. Tenía las mejillas sonrojadas, con la piel nueva que le estaba creciendo sobre las heridas. «Abuelo, necesito pedirte un favor». «Dime». «Este mes viene una delegación del Congreso a la base para una sesión informativa. Quiero que vengas conmigo. Tu presencia será una gran fuerza para que la gente que tiene que escuchar oiga la voz de nuestros soldados». Mateo Vargas entornó los ojos, miró los hombros de su nieto y asintió. «Dejaré las estrellas en el uniforme de gala. Son demasiado ostentosas». Javier sonrió. «No necesitamos tus estrellas, abuelo. Tu historia es suficiente». Unos días más tarde, en el auditorio de la brigada, Mateo Vargas, con unos auriculares puestos, subió al estrado. En la pantalla detrás de él se leía: «Nuestro valor continúa». Con una voz más baja y serena que la que usaba en sus tiempos de general, dijo: «Que el ejército cambie significa que el día a día de un soldado cambia. Y el poder para cambiar ese día no reside en las estrellas de un general, sino en la mirada y el oído que nos prestamos los unos a los otros». Los jóvenes uniformados que abarrotaban el auditorio contuvieron la respiración. Cuando terminó su discurso, en la pantalla del portátil de uno de los diputados de la delegación apareció una notificación: recibidas 12 denuncias adicionales sobre abusos. La mitad de ellas a través de los nuevos buzones anónimos. El jefe de la delegación, mientras tomaba notas, le susurró a su colega: «Lejos de disminuir, los casos aumentan». El otro diputado respondió en voz baja: «Son las voces que estaban silenciadas las que están saliendo a la luz. Es el primer paso en la dirección correcta». En el pasillo a la salida del auditorio, Javier le preguntó a su abuelo: «¿Crees que hoy hemos movido un poco nuestro ejército?». Mateo Vargas reflexionó un momento y respondió: «Una roca no se rompe de un solo golpe. Pero la grieta ya está hecha. Y donde yo golpeé con mis puños, tú añadirás tus manos». Se miraron y sonrieron. El cielo nublado de la tarde se colaba por los ventanales del auditorio. Abajo, en las escaleras, un grupo de soldados se hacía un selfie. Detrás de ellos, un cartel sobre la protección al denunciante ondeaba con el viento, y las letras rojas de la frase «Justicia antes que miedo» brillaban bajo la luz. Quizás algunos se reirían de aquellos pequeños cambios, como gotas de agua filtrándose en una roca. Pero así como esa roca se derrumba un día ante una gran inundación, la gigantesca institución del ejército comenzaba a agrietarse. Y lo que se colaba por esas grietas no era la rabia, sino una solidaridad más fuerte que la venganza. Al caer la noche de finales de verano, cubriendo el patio de armas como un manto de seda, los soldados que terminaban el entrenamiento nocturno exhalaban un aliento mezclado con sudor. En ese mismo lugar, antes dominado por el miedo y el silencio, ahora resonaban las voces llamándose por sus nombres. «Buen trabajo, compañero». Aquella palabra, corta pero clara, parecía empujar el cielo oscuro hacia arriba.
Después del toque de retreta, una luz tenue seguía encendida en el pasillo del cuartel. Frente a la puerta del recién inaugurado centro de apoyo, Javier, tras dudar un momento, giró el pomo. En una pared brillaba un letrero: Centro de apoyo al compañero, 24 horas. Detrás de un escritorio, un soldado más joven vigilaba un teléfono que permanecía encendido en silencio. Al ver a Javier, le informó en voz baja: acaba de entrar otra petición de cita, mi cabo. Javier asintió y examinó el formulario. Escrita con letra torpe, la frase «todavía tengo pesadillas cuando llega la madrugada» le golpeó en la nuca. Con un bolígrafo anotó: cita individual, mañana a las 10:00. Una pequeña promesa, pero una red de seguridad que protegería la noche de alguien. A esa misma hora, en el despacho del general de división, la nueva jefa de la brigada, la general de división Sonia Martín, una figura conocida por diseñar el programa Tolerancia Cero, revisaba informes mientras sorbía un café. La luz de su flexo iluminó una orden de personal sellada en rojo: Adrián Morales y Sergio Ríos, expulsión deshonrosa del servicio ejecutada. La general Martín respiró hondo y firmó. Antes de que la tinta se secara, cogió el teléfono y dio instrucciones a todos sus comandantes. La sanción no es el final. A partir de ahora quiero que vigilen si la cultura del día a día está cambiando. Al otro lado, las respuestas a sus órdenes se sucedieron como un dominó. A las 3 de la madrugada, en un furgón que corría por una carretera comarcal, varios agentes de la policía militar luchaban contra el sueño. En la parte trasera, el empresario contratista detenido por soborno y 2 de sus cómplices viajaban esposados. Cada vez que la luz de una farola entraba por la ventanilla, el empresario se estremecía. El sargento al mando envió un mensaje por radio: llegada a la unidad central operativa en 23 minutos. La respuesta fue una breve confirmación. En la carretera silenciosa, el privilegio de alguien se oxidaba dentro de unos grilletes. Mientras tanto, en Madrid, en el Centro de Convenciones de Defensa, se ensayaba la ceremonia de presentación de la nueva cultura de derechos humanos en las Fuerzas Armadas. El presentador revisaba el orden de los ponentes en sus tarjetas. El nombre del último orador, teniente general retirado Mateo Vargas, estaba subrayado con un rotulador fluorescente. El director del evento preguntó: ¿hemos recibido el discurso del general? Un miembro del equipo negó con la cabeza. Todavía no. Ha dicho que hablará directamente al llegar. Aquel discurso improvisado aumentó la tensión ante lo que parecía ser el verdadero comienzo. Esa tarde Mateo Vargas visitó a un viejo amigo y compañero de armas, el general de división, retirado, Luis Jiménez. Se encontraron en un bar de barrio, frente al edificio que antiguamente albergaba un club de oficiales, ahora un local de ocio clausurado. En la puerta de hierro del antiguo club todavía se veía un cartel de «Prohibido el paso». Sentados en sillas de plástico azul, el sonido de los insectos de verano era agudo. Mateo apuró su copa de vino y murmuró: antiguamente esa puerta era el poder. Luis sonrió con amargura. Y ahora es el precio de un delito. Mientras el humo de la plancha se elevaba, los 2 ancianos guardaron silencio. Finalmente Mateo habló. Mañana tengo que hablar frente a las víctimas y aún no sé qué decir. Luis, con las arrugas de sus ojos marcadas, respondió: si te preguntan por las mentiras, pide perdón. Si te preguntan por la verdad, haz una promesa. Con eso es suficiente. La mañana del evento, una diversa multitud de militares uniformados, jóvenes de organizaciones civiles, veteranos de guerra y familiares de víctimas se congregó en el centro de convenciones. Un cartel anunciaba: la nueva bandera se alza sobre las heridas. Las luces se encendieron y tras el discurso de apertura del ministro de Defensa, Mateo Vargas subió al escenario. Llevaba ropa de civil, con solo una pequeña insignia del ministerio en la solapa. Cientos de miradas se centraron en él mientras agarraba el micrófono. Sus primeras palabras fueron inesperadamente serenas. Cuando a un soldado se le ordena morir, lo que le permite tragar el miedo es la mano de un compañero. Lo que intentamos cambiar hoy es que esa mano no sea un puño que golpea, sino un pilar que sostiene. El aire acondicionado pareció detenerse, y un profundo silencio se apoderó de la sala. Mateo señaló alternativamente a los oficiales de alto rango y a los soldados rasos.
Esas 3 estrellas, esas 2, esa una y esta ropa sin insignias, todas llevan grabada la misma palabra, España. Ante ese nombre, ¿quién tiene derecho a golpear a quién? El rango es la forma de la responsabilidad, no una licencia para la violencia. Su voz, firme pero sin temblor, provocó un aplauso tardío. Al principio fue tímido, pero pronto se extendió como la espuma por toda la sala. Javier, en la última fila, se enjugó las lágrimas y las víctimas se irguieron, apoyándose unos en otros. Los corresponsales extranjeros tecleaban frenéticamente titulares como «Revolución en el ejército español, el legendario general regresa». En la rueda de prensa posterior, Mateo declaró con firmeza: «Sé que el plan de reforma anunciado hoy no es el final. La guerra sin disparos no ha hecho más que empezar». A pesar de las preguntas, se limitó a sonreír, llamó a Javier y bajó del escenario con él. Cada flash iluminaba alternativamente la insignia de cabo y los gemelos de la camisa del anciano. Al terminar el acto, el cielo del atardecer se tiñó de rojo, y los autobuses que llevaban a las unidades de vuelta a sus bases se alinearon frente al centro de convenciones. Desde las ventanillas, los soldados se mostraban unos a otros la palabra valor escrita en la palma de la mano y sonreían. En los móviles, se reproducía un vídeo corto que alguien había hecho. La frase de Javier, «un ejército que no cambia es mucho más aterrador», se mezclaba con imágenes del evento y se viralizaba por segundos. Cuando el último autobús partió, Mateo y Javier se quedaron solos en un rincón del aparcamiento. El resplandor rojizo del crepúsculo los unía, proyectando una sola sombra alargada. «Ahora me toca a mí dar un paso al frente», dijo Mateo. Javier asintió. «De acuerdo. Pero me gustaría que, cuando mire atrás, usted siga ahí, abuelo». El anciano sonrió y se enderezó. «Estaré detrás. Solo que un poco más lejos». La noche cayó sobre el patio de armas y las luces se apagaron. Pero la oscuridad era diferente. Se oían risas flotando en el aire, el sonido de una guitarra desde una ventana, los pasos de alguien corriendo para hacer la guardia. Todo ello, arropándose mutuamente, creaba una nueva disciplina. Las pequeñas gotas de agua que se habían filtrado en la roca ahora ensanchaban la grieta, a punto de convertirse en un río. Y en el cielo, una luna creciente brillaba. Bajo su luz, en las ventanas de los cuarteles, ondeaban pequeños carteles de papel. «Justicia antes que miedo». Letras que brillaban como estrellas, danzando con el viento. Y en el horizonte que esa luz algún día alcanzaría, crecía una solidaridad más fuerte que cualquier insignia. Cuando el resplandor del atardecer desapareció por completo, las estrellas comenzaron a encenderse en el firmamento.